Si estás viendo este video, estoy segura de que probablemente pensás que para escalar las ventas de tu inmobiliaria necesitas invertir más en anuncios o más en contenido o más en prensa o más en portales para básicamente llegar a una mayor cantidad de leads y que bueno, básicamente así generes unas ventas extra. Pero déjame decirte que eso lo único que haría es hacer que sigas perdiendo más plata porque actualmente el 43% de tus agendas se pierden no porque tus creativos sean malos, porque tu comunicación sea mala, porque tu contenido sea malo, sino porque tu equipo no hace seguimientos básicamente a causa de no dar abasto. Pero tranquilo que no sos el único, la realidad es que a la mayoría de las inmobiliarias este tema les cuesta porque no tienen un sistema claro para hacerlo, si tiene un equipo de vendedores que básicamente no da abasto y si intenta hacer seguimiento lo hace de manera inconsistente. Por ejemplo, ese era el caso de uno de mis últimos clientes que estaba recibiendo unas 5.000 consultas mensuales, pero solamente agendando un 10% de todo eso, hasta que implementamos un agente de inteligencia artificial vendedor en su WhatsApp que le permitió aumentar las citas que estaba agendando, también mejorar la calidad de los prospectos y reducir la tasa de no asistencia para, bueno, así lograr que una mayor cantidad de leads que estaba recibiendo terminen agendando gracias a los seguimientos automáticos y otras cosas que en el video de hoy te voy a mostrar. Así que si tenés una inmobiliaria y querés lograr automatizar este proceso dentro de tu negocio con éxito, en la descripción de este video te dejé un link para que agendes una llamada de auditoría totalmente gratis, uno a uno conmigo, donde el objetivo es conocernos, entender cuál es la situación actual de tu negocio, qué problemas estás enfrentando y explicarte cómo los podrías solucionar aplicando inteligencia artificial dentro de ellos. Así que sin nada más que decir, chicos, arranquemos con el video. Bueno, antes de arrancar a explicarles cómo pueden resolver esto a nivel estratégico primero y después a nivel técnico, quiero que entendamos primero bien el origen del problema, ¿no? Y es, ¿por qué estás perdiendo el 43% de tus agendas básicamente por no hacer seguimiento? Bueno, acá puse un par de razones. La primera es que el lead no solamente te contactó a vos, ¿ok? O sea, en el caso de que vendas alquileres temporarios a personas que, por ejemplo, bajan mucho o porque tienen empresas o por lo que sea, dependiendo del tipo de target que tengas, si le vendes a, por ejemplo, más familias, ¿no? Que se están mudando, o sea, son cosas que uno no hace todos los días, independientemente del caso. También si básicamente tenés muchos compradores que lo utilizan para hacer negocios, ¿no? Por ejemplo, compran una propiedad, la ponen alquiler o lo que sea. El lead no solamente te contactó a vos, porque está a punto de tomar una decisión que es importante. Entonces, ¿qué quiere ver? Quiere ver básicamente opciones, ¿ok? Y no se tiene que ver con el precio únicamente, sino que tiene que ver también, bueno, con, bueno, quién se adapta más básicamente a lo que está buscando, ¿no? Quién tiene las propiedades que se adaptan más a las necesidades o características que esa persona está buscando. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo te contacto un lunes, por ejemplo, a las 5 de la tarde y tu horario de atención es de, por ejemplo, las 9 hasta las 18 de la tarde y tardas en promedio una hora en responder, no me vas a responder ese día, por más que esté dentro del horario de atención, y recién capaz me respondes el martes, ¿ok? Por la mañana, vamos a decir que a las 10:30 de la mañana, y yo te contesto, y cuando te contesté, tardaste de nuevo otra hora en responderme, 2 horas en responderme, me contactó un asesor de este número, me contrató un asesor desde otro número, y todo eso, más allá de marear al usuario, termina siendo que, tipo, claro, o sea, que el proceso para agendar la visita se termina alargando a 2 semanas, ¿se entiende? Entonces, la realidad es que si esa persona lo necesitaba por un periodo de tiempo más breve, que es probablemente que sea así, porque la verdad que 2 semanas es un montón, va a terminar yéndose con una inmobiliaria que sí le haya contestado antes y básicamente con la que logró agendar la visita primero, ¿ok? Entonces, eso en la primera instancia. En segunda instancia, por tema de olvidos e inconsistencia, hay inmobiliarias que no hacen seguimientos directamente, ¿ok? Que simplemente no es una estrategia que aplican. Y hay otras que, bueno, sí tienen un equipo de vendedores donde la idea es que lo hagan, pero bueno, surgen estos olvidos e inconsistencia. Olvidos de que directamente hay leads a los que nunca le hacen seguimiento, e inconsistencia me refiero a que, por ejemplo, a un lead le hicieron un seguimiento, al otro le hicieron 3 seguimientos, a este le hicieron un seguimiento a las 6 horas, al otro a las 2 horas, y se entiende como de forma inconsistente. Y el tema es que si vos haces las cosas de forma inconsistente, nunca vas a poder medir absolutamente nada de lo que estás haciendo, y si no lo puedes medir, no lo podés mejorar, ¿ok? Y también el otro factor es la quema de recursos y la falta de enfoque. ¿A qué me refiero con quema de recursos? Un negocio para escalar, ¿qué necesita? Vender más, básicamente, o sea, llegar a gente que le compre más, ¿ok? Ahora, si vos estás invirtiendo en anuncios y estás recibiendo una gran cantidad de leads, pero no los podés gestionar, estás quemando tu plata en anuncios, ¿ok? Y estás también quemando leads que te podrían haber comprado. Y estamos hablando de su compra, su recompra, sus recomendaciones, su ticket promedio, ¿se entiende? Y también por esto digo de la falta de enfoque, como te dije al inicio del video. La realidad es que si vos ya estás recibiendo un flujo constante de leads, tenés que fijarte cómo puedes hacer que te compren más, cómo puedes hacer que se pierdan menos ventas. Básicamente, cómo puedes optimizar tu proceso comercial para aprovechar más los recursos que ya tenés a día de hoy y con eso, y teniendo el mismo presupuesto publicitario, el mismo equipo y demás, que puedas vender
más, ¿ok? Entonces, estas son las razones principales por las cuales terminan teniendo este problema y lo que termina generando como consecuencia es, primero, que el cliente sienta o perciba como una falta de interés, como me siento uno más del montón, como bueno, esta inmobiliaria que tiene un proceso genérico, realmente no le importa ver lo que necesito, es como literal, o sea, están tan colapsados que soy uno más del montón, que soy irrelevante, ¿ok? Y que también en todo caso de última quieren agendarme, pero no les importa ayudarme verdaderamente. Entonces, como que perciben esto y esto termina perjudicando tu percepción como marca, ¿ok? Y después, obviamente, la pérdida de ventas, y lo vemos a nivel consecuencias de negocio y sí, estás perdiendo bastantes ventas porque bueno, si vos vendes agendando citas justamente y estás perdiendo un montón de agendas, vas a estar perdiendo un montón de ventas. Ahora, que ya sabemos y entendemos por qué sucede esto. ¿Qué estructura es la que vos necesitas para poder resolverlo? Primero, antes de ponerte a diseñar cualquier tipo de automatización o planificar esto, tenés que pensar a quiénes vamos a hacerle seguimientos. ¿Por qué? Porque no le vas a hacer seguimiento a un lead, por ejemplo, que no está calificado. Entonces también, volvamos a un pasito anterior, fijarte a hacer un proceso de calificación. Si vos no calificas, vas a terminar perdiendo, más allá de tiempo, plata, haciéndole seguimiento a gente que nunca te va a comprar. Porque para que tengan una idea, obviamente todo esto lo estamos hablando dentro de un sistema de inteligencia artificial, porque la realidad es que hacerlo de forma humana no tiene ningún tipo de sentido. Un vendedor, ¿cuántos seguimientos puede hacer por día? 10 me parece que me estoy yendo como bastante. O sea, 10 un montón, considerando las visitas que tiene que tener, considerando los WhatsApp que tiene que responder. O sea, si ya de por sí tardan una hora en responder los mensajes y días y se van pasando a los leads entre distintos asesores como para intentar gestionarlos un poco mejor, bueno, pongámosle con así, con como medio expectativa alta, que pueda hacer 10 seguimientos por día. Bueno, un sistema puede responder todo al instante, 24/7 y hacer 500 millones de recordatorios, ¿ok? Entonces, primero, teniendo en cuenta eso, que el sistema va a generar gastos por cada mensaje de seguimiento que envíe, vamos a tener que ver bien a quiénes vamos a hacerle seguimiento, ¿ok? Porque no tiene sentido que vos inviertas tiempo y plata de un agente conversando, que después agende una visita y que básicamente un agente tuyo, o sea, básicamente un comercial tuyo, tenga que agarrar y tener esa visita con alguien que no está calificado. Entonces, ¿a quiénes vamos a hacerle seguimiento? Por ejemplo, a los leads que están calificados, ¿ok? Entonces tenemos que filtrarlo, ¿no? Previamente tener un sistema para filtrarlos, que estén calificados y que no hayan agendados, ¿ok? Después, ¿cuánta cantidad de seguimientos vamos a hacerles y hasta qué punto? Esto de la cantidad y hasta qué punto me refiero. Esto igual se puede ir testeando, ¿ok? Nosotros normalmente con nuestros clientes lo vamos testeando. Yo siempre recomiendo arrancar con 2 seguimientos, ¿ok? Con 2 seguimientos a las 6 horas y a las 23 horas. ¿Por qué estos horarios? Porque te permite básicamente que sean gratis, ¿ok? Meta cobra por mensajes outbound. Entonces, si vos lo haces en ese rango de tiempo, van a ser gratis y puedes meter más volumen, lo cual me parece positivo. Así que puedes arrancar con 2 seguimientos, pero después ir testeándolo, ¿ok? Si vos te das cuenta que con 2 seguimientos no es suficiente, o iba a decir, si te das cuenta poner que con uno es suficiente, nunca suele pasar, pero bueno, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Si empezaste con 5 y te das cuenta que con 3 seguimientos era suficiente, reducirlo a 3. Si después te das cuenta que 2 no son suficientes, aumentarlo hasta ver en qué número de seguimiento te empiezan a agendar. Y después es hasta qué punto. Porque capaz hay gente que el primer seguimiento no te lo responde, el segundo seguimiento sí. Bueno, a esa persona que nos respondió el segundo seguimiento y al final no nos compró, ¿le vamos a hacer otro seguimiento? ¿O ya está? Tipo, ahí terminó. O sea, ¿se entiende eso? ¿Hasta qué punto no puedes tratar igual a alguien que te respondió un seguimiento que a alguien que nunca te respondió un seguimiento? Capaz al que nunca te respondió un seguimiento le puedes hacer un máximo de 3 y el que sí te respondió un seguimiento le puedes hacer una mayor cantidad de seguimientos, ¿ok? Después, ¿qué mensajes y qué sucederá en cada paso, ¿ok? No solamente es como cuestión de la cantidad de los seguimientos o los salarios, sino también de qué mensaje vos envías como para que te responda. Si vos haces un seguimiento malísimo de hola, todavía estás interesado, y sinceramente, si no estoy interesado, no me dan ganas de responderte. Ahora, si me mandas algún recurso que me pueda llegar a interesar o me preguntás algo que me dé ganas de hablarte, y la verdad que sí, te puedo llegar a contestar. Entonces, como ir optimizando eso, los mensajes que se envían. Y también ver qué sucederá en cada paso. Es un poco también lo que yo decía anteriormente, ok. Una vez que nos responde, ¿cuál es la idea? Que una vez que responde se iría a un comercial, la idea es que una vez que se responde el agente vuelva a responder la conversación, porque claro, contexto, ¿no? Por ejemplo, vos lanzás un anuncio. Ese anuncio hizo que un lead llegue a tu WhatsApp. El agente lo atendió, ¿ok? Le respondió su consulta, lo filtró, le recomendó los servicios, no logró agendarlo. Bueno, después el agente le hace un seguimiento. Y vos, una vez que respondes ese seguimiento, ¿qué querrías? ¿Que lo diera en comercial o que la gente le intente volver a vender? O sea, ¿qué va a suceder en cada paso? ¿Hasta qué punto va a ser un lead, por ejemplo, perdido? ¿Se entiende? Como tener muy, muy, muy bien en claro. Después, fíjate si estás contemplando todo y si tiene sentido empezar a decir. ¿Qué es? Estoy contemplando todo, bueno, pensando en esto, ¿no? En las posibilidades que podrían haber en estructurar el sistema paso a paso, como sí, como
abarcando todas las posibilidades o la mayoría de las posibilidades o las más importantes que podrían surgir. Y pues, si tiene sentido empezar así. Yo dije, por ejemplo, esto de que, bueno, no es lo mismo un lead que te responde un seguimiento que uno que nunca te respondió, es cierto, pero la realidad es que tiene sentido que empieces así. La verdad es que no, porque vos capaz pensás que necesitas un sistema de seguimiento de 15 seguimientos, ¿ok? Que se les haga 15 a los que nunca respondieron, 26 a los que sí les respondieron, y al final la realidad es que vos ponías 3 seguimientos como indiferente entre cualquiera de los dos y terminabas agendando mucho más. Entonces, fijarte si realmente tiene sentido empezar así y si lo que implicaría desarrollar eso va a valer la pena en relación al retorno, ¿no?, que te va a devolver. Y después, ¿cómo voy a medir los resultados y cómo lo voy a optimizar, ¿ok? A esto me refiero. Bueno, ¿cómo voy a saber, por ejemplo, que con 2 seguimientos estoy logrando agendar más visitas? ¿Cómo voy a saber cómo voy a saber que después necesito capaz 3 o necesito menos seguimiento, más seguimiento, lo que sea, si yo no estoy midiendo los resultados? O sea, ¿cómo vas a medir los resultados? ¿Cómo vas a hacer que el sistema que estás creando se pueda relacionar básicamente, por ejemplo, con un dashboard de métricas que te arroje los resultados que estás generando? Y después, ¿cómo lo vas a optimizar? ¿Cada cuánto lo vas a optimizar? ¿Quién de tu equipo lo va a optimizar? ¿Ok? Eso es súper importante. Pero una vez que tenemos todo esto en check, sí podemos empezar a construirlo. Yo lo que te voy a mostrar es cómo hacerle seguimientos a lo que a mí me parece la mejor forma para empezar y la más óptima y la que más resultados les ha dado a mis clientes, que es básicamente hacerle seguimiento a leads que están calificados, ¿ok? Leads que están calificados, hacerle 2 seguimientos, uno básicamente a las 6 horas y el otro a las básicamente 23 horas. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que se les haga básicamente los 2 seguimientos. ¿Qué mensaje? Bueno, un mensaje puede ser un poco más directo, o sea, perdón, un poco menos directo y el segundo ya puede ser un poco más directo, ¿ok? Metiendo ya un poco más de urgencia para que agende, ¿ok? Y después, ¿qué sucederá en cada paso? Si estás contemplando todo, si tiene sentido empezar así, ¿cómo lo vas a medir? Lo vamos a dejar en un segundo plano, porque la realidad es que con este sistema, ya de manera simple, si por ejemplo a día de hoy estás, vamos a decir que recibiendo 300 leads, ¿ok? Y de esos 300 leads agendás un aproximado de 30 citas, vas a poder pasarlo a unas 50 o 60 citas, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a necesitar a nivel técnico, ya una vez definido lo anterior para poder realizar esto, es lo que están viendo acá de fondo, que es un agente de inteligencia artificial autónomo que esté conectado a nuestro WhatsApp y sea capaz de básicamente de estar ahí como escuchando los mensajes que envían a ese número los usuarios, ¿ok? Que los pueda recibir independientemente si son un mensaje o son varios mensajes, ¿ok? Por ejemplo, un lead que simplemente envíe, hola, me estoy interesado en X propiedad, eso, o si envía un lead, por ejemplo, hola, estoy interesado en X propiedad, y te manda el link, bueno, por ejemplo, cualquiera de esas dos situaciones lo pueda recibir. También si mandó un audio, un texto, una foto, un PDF, que lo pueda procesar sin ningún tipo de problema. También que pueda, una vez que lleguen esos mensajes acá, diferenciar si ese usuario que está hablando es un lead que está registrado o un cliente, ¿ok? O si es alguien que no está registrado, ¿ok? ¿Para qué? Para si no está registrado, poder registrarlo, poder pedirle ciertos datos para calificarlo y guardarle una base de datos de leads, ¿ok? Y si ya está registrado, que tenga esa información de contexto del usuario para no hacerle las preguntas de calificación, ¿no? Y después de resolver las dudas, de recomendarle la mejor propiedad y demás, que obviamente pueda agendar una visita viendo disponibilidad en tu calendario, ¿ok? En tu CRM. Y obviamente una vez que ya llegamos a este punto pueden suceder dos cosas. La primera es que el lead agende efectivamente, entonces el seguimiento que le tengamos que hacer ya sea más un seguimiento tipo recordatorio para confirmar su asistencia a la visita y liberar su cupo si es que no puede asistir o reagendar si al final ese horario no le queda bien. Básicamente más que nada es como para que asistan, ¿ok? Para que lo tengan presente y asistan. Y si no agendó, ¿ok? Si llegamos a un punto de la conversación donde el usuario no agendó por X, Y o Z motivo, que pueda agendar. Les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, acá les pongo un ejemplo de un usuario que estaba buscando un alquiler temporario y le respondió a la gente, ¿no? Tipo, buenas, te habla Carolina de el nombre de la inmobiliaria, mucho gusto, para recomendarte lo mejor, contame qué buscabas, en qué zona, en qué presupuesto tenías en mente. Ahí el usuario le respondió que buscaba 3 meses básicamente de alquiler temporario en San Telmo o cercano y que tenía de 400 a $600 mensuales de presupuesto, lo cual el agente identificó como un lead calificado. ¿Por qué? Porque tenían básicamente propiedades que estaban en ese rango de precio para justamente un mínimo de alquiler temporario de 3 meses. Entonces, después de haberle hecho la recomendación y demás, básicamente le pasó un presupuesto, al usuario le pareció que estaba bien y terminó agendando una visita después de la cual, ¿no?, se le envió un recordatorio para que confirme su asistencia para el día siguiente, o sea, un día antes. Ahora, ¿cómo hubiera sido esta conversación si el usuario no hubiera agendado? Bueno,
hubiera terminado primeramente acá, ¿no? Por ejemplo, te pasé la cotización y desapareciste, ¿ok? Y no terminaste agendando. Bueno, ahí se aplicaría un seguimiento y como acá este usuario sí agendó, se terminaría aplicando simplemente un recordatorio de confirmación. Y bueno, como se habrán dado cuenta, necesitamos para poder hacer todo esto algún tipo de base de datos, ¿no? O sea, después de que la gente básicamente le respondió al usuario hasta esa instancia, lo tuvo que haber calificado y tuvo que haber recolectado ciertos datos como para poder hacerle el seguimiento. Y les voy a mostrar cuáles son esos datos necesarios, ¿ok? Primera instancia tenemos el nombre y el teléfono. El nombre no es necesario que lo tenga, ¿ok? Si nosotros queremos que haga un seguimiento, estamos hablando ya ahora de un seguimiento automático con el nombre, sí lo necesitamos, si no, únicamente para enviar los recordatorios nos sirve como para decir, buenas Cami, te recuerdo tu cita de mañana o lo que sea, ¿ok? Pero independientemente de si el usuario llegó a esa instancia o no, el agente cuando cualifica va a guardar el número de teléfono, el tipo de clasificación, ¿ok? Esto de si manifiesta objeciones o no lo va a guardar básicamente cuando envíe la cotización para ver si al usuario le pareció caro o lo que sea, o también cuando le recomendó las propiedades si le pareció que era adecuada o no, ¿ok? Después va a marcar si agendó o no la última interacción y el número de recordatorio y seguimiento enviado. Esto que están viendo acá es como el resultado de la conversación que vimos antes que aplica un recordatorio. Por eso es que tenemos el nombre guardado, porque yo se lo dije, ¿ok? También por eso tenemos que no manifesté ninguna objeción, porque me recomendó y yo dije que me parecía bien, dije que la cotización me parecía bien. Aparece el agendado como marcado, porque efectivamente agendé. Ahí aparece mi última interacción. El número de recordatorios que se me envió hasta ahora, que fue 1, como eran, y el número de seguimiento que se envió, que fue 0, porque yo agendé sin necesidad de un seguimiento, ¿ok? Les voy a mostrar en una primera instancia cómo está configurado esto para básicamente haber enviado los recordatorios y cómo se haría o cómo se adaptaría a un seguimiento que es muy pero muy parecido. Bueno chicos, lo que vamos a intentar configurar son dos flujos en una primera instancia. Bueno chicos, lo que vamos a necesitar... Bueno chicos, lo que vamos a necesitar para configurar esto van a ser dos flujos, ¿ok? En una primera instancia un flujo que yo llamo control de seguimientos. ¿Esto para qué? Para que sea escalable. Para que si empezamos con 2 seguimientos y después nos damos cuenta que no son suficientes y queremos implementar 3 o 4 seguimientos, sea sencillo escalarlo, ¿ok? Entonces vamos a poner este nodo que es un trigger que lo va a activar básicamente cada 30 minutos, por ejemplo, o puede ser cada 1 hora, cada 2 horas, dependiendo de qué tantas consultas recibas, por ejemplo, en 1 hora, ¿ok? Y después va a buscar en esa base de datos que les mostré anteriormente, o sea, en esta, va a buscar a los leads que no agendaron. Ah, no, pará, me equivoqué. Estoy muy mal, boludo. Estoy muy mal, bueno, chicos, para configurar esto lo que vamos a necesitar es un Word... Bueno chicos, para configurar esto lo que vamos a necesitar son dos flujos, ¿ok? En una primera instancia es este que están viendo acá de fondo, que es un control de recordatorios barra seguimientos, porque es exactamente lo mismo. Le voy a mostrar qué cambia según sea el caso, ¿ok? Pero vamos a necesitar empezar con un trigger, es decir, algo que desencadene el flujo, por ejemplo, que se active cada 30 minutos, cada 1 hora, cada 2 horas, dependiendo de qué tantas consultas vos recibas en 1 hora, como para poder evaluar qué personas están agendando y qué personas no están agendando, ¿ok? ¿Dónde lo va a revisar? En la base de datos de leads, ¿ok? Este flujo va a revisar cada 30 minutos, cada 2 horas. Lo odio. Ya ni me acuerdo, boludo. Literal, yo ni me acuerdo de lo que estaba diciendo. Literal, no me acuerdo. Después de haber revisado, se va a fijar con este tomador de decisiones de acá si el número de seguimiento del usuario, recordemos que teníamos eso marcado acá, si el número de recordatorio del usuario, el número de seguimiento del usuario, eso es lo primero que va a cambiar, es igual a 1, es igual a 2, es igual a 0 y demás. Entonces, si por ejemplo el número de seguimiento o de recordatorio del usuario es igual a 0, se le va a enviar el primer recordatorio o se le va a enviar el primer seguimiento, ¿ok? Después, si es igual a 1, se le va a enviar el segundo recordatorio, el segundo seguimiento, si es igual a 2, el tercer recordatorio, el tercer seguimiento. ¿Se entiende cómo va la lógica? Y como era lo único que cambia si estamos hablando de un recordatorio o si estamos hablando de un seguimiento, es que acá buscaríamos a los leads que agendaron para enviarle el recordatorio y en el caso de un seguimiento buscaríamos a los leads que no agendaron, ¿ok? ¿Y qué tipo de flujo se va a activar una vez que se definió esto? Bueno, se va a activar un flujo como este que ustedes están viendo acá, que parece medio grande, pero se los voy a explicar paso a paso, donde vamos a recibir todos los datos del usuario acá, ¿ok? Este trigger lo que va a recibir son todos los datos del usuario, por ejemplo, todos los datos de Camila Segovia. Y lo que se va a fijar en cada uno de ellos, por eso hace como una especie de loop, es si la última interacción y
del usuario básicamente y básicamente el tiempo de diferencia con la hora actual es igual a, por ejemplo, más de 3 horas, ¿ok? Entonces, si pasaron más de 3 horas de la última vez que el usuario respondió, se le va a enviar un seguimiento. Si faltan, por ejemplo, 24 horas para que tenga la cita, se le va a enviar un recordatorio. ¿Se entiende? Siempre se va a fijar la última interacción en el caso de un seguimiento y el tiempo actual para comparar si el tiempo de diferencia, por ejemplo, es de 3 horas, enviarle el primer seguimiento si nosotros lo tenemos configurado así. Si nosotros queremos que saca 6 horas el primer seguimiento, bueno, lo vamos a configurar de esa forma. En el caso de un recordatorio sería, por ejemplo, la fecha de agenda, o sea, la fecha y hora del agendamiento y la hora actual. Si, por ejemplo, faltan 24 horas, mandamos el primer recordatorio. Esto lo único que va a revisar es eso. Entonces, yo les comenté anteriormente que el flujo iba a revisar cada 30 minutos, cada 2 horas o lo que sea, básicamente la base de datos para ver quiénes agendaron o quiénes no agendaron y hacer un recordatorio y hacer un seguimiento, ¿ok? Ahora, si la persona tiene, por ejemplo, el número de recordatorio, el número de seguimientos, en el último, por ejemplo, ya se le envió los 3 seguimientos, o se le envió los 3 recordatorios, o los 2 recordatorios, lo que sea que hayamos configurado, ya esa información no va a llegar a este flujo, ¿ok? Pero si todavía le falta, va a llegar a este flujo, pero que llegue a este flujo no significa que se va a enviar siempre. Significa que este flujo se va a encargar de verificar si está dentro del lapso correspondiente, ¿ok? Por ejemplo, no le va a hacer un seguimiento a una persona que hace 2 horas que no responde, porque es muy poco tiempo. Lo va a hacer cuando esa persona llegue a 6 horas de falta de respuesta, ¿se entiende? Entonces, este flujo lo que se encarga es de hacer eso, y una vez que se envió el mensaje, insertarlo en la memoria de la gente, para que la gente, porque en realidad acá este flujo es un flujo, no lo está enviando la gente, ¿ok? Pero nosotros si insertamos el mensaje en la memoria de la gente, vamos a hacerle creer a la gente que él envió ese mensaje. Entonces, cuando el usuario le responda, va a tener contexto, y en el caso de un seguimiento va a poder seguir la conversación para agendar al lead, y en caso de un recordatorio le va a decir, ok, muchas gracias, y le dijo sí, asisto y ya está, o si tiene que reprogramar, va a poder reprogramar, va a poder cancelar o lo que sea. Y por último y más importante, va a actualizar la base de datos con el número de recordatorio o con el número de seguimiento que se hizo, ¿ok? Vamos a decir que se activó este flujo que es el de primer recordatorio, bueno, va a poner el recordatorio igual a 1. Entonces, la próxima vez que se active este flujo, acá va a aparecer que Camila Segovia ya se le hizo un recordatorio. Entonces no se le va a mandar el primer mensaje recordatorio, se le va a mandar el segundo mensaje recordatorio. Y con los seguimientos funciona de exactamente la misma forma. Así que si sos dueño de una inmobiliaria y te gustaría que implementemos un sistema como este dentro de tu WhatsApp para que dejes de perder potenciales clientes y comiences a aumentar tus citas calificadas y por ende tus ventas mensuales, en la descripción de este video te dejé un link para que agendes una llamada de auditoría totalmente gratis, uno a uno conmigo, donde el objetivo es conocernos, entender tu situación actual, qué problemas estás enfrentando específicamente con tu negocio y a partir de eso poder explicarte cómo los puedes solucionar aplicando inteligencia artificial. Así que sin nada más que decir, chicos, espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en el siguiente.